Señora, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es sobre los mitos y los estereotipos que están asociados a la sexualidad de las mujeres de raza negra. Pero también yo voy a hablar un poquito sobre los mitos y los estereotipos que están asociados a las personas de raza negra en general. No cabe duda que cuando se habla de la sexualidad, en los medios digitales, en todas las redes sociales, pero mayormente cuando hablamos en este tipo de forum, la cual YouTube le provee a muchos creadores, no cabe duda que cuando tú hablas de los tabúes y de la sexualidad, mayormente cuando se habla de las personas de raza negra, es un tópico que mucha gente evitan, porque de una forma u otra, no cabe duda que crea cierto tipo de tensión. Cuando nosotros hablamos sobre la sexualidad de las personas, no importa el tipo racial del cual estemos hablando. Y cuando hablamos sobre la sexualidad de las mujeres de raza negra, del hombre de raza negra, y por qué no, de los afrodescendientes en el continente americano, es un tópico que nosotros tenemos que analizarlo de una manera muy, pero muy detallada para entender realmente de qué estamos hablando. Porque no cabe duda, todos los seres humanos, todos los grupos raciales, todos los diferentes grupos étnicos, todas las diferentes culturas, de una forma u otra tienen una forma diferente de ver lo que alguna gente llaman las relaciones sexuales entre las personas que son parte de determinado grupo poblacional. Pero cuando hablamos de las personas de raza negra, dentro del contexto social de América Latina y el Caribe, no cabe duda que su foco de atención se acentúan cuando tú analizas lo que alguna gente llaman la sexualización de ese tipo de conducta que todos conocemos como la sexualidad de una manera desproporcionada en comparación a otros grupos raciales. Aquí es donde cuando se habla de las mujeres de raza negra, no cabe duda que existen una serie de estereotipos, pero también mitos raciales cuando se habla de la conducta sexual de la mujer de raza negra en el continente americano. Pero yo siempre he creído que para tú entender lo que son los mitos y los estereotipos sexuales asociados a las personas de raza negra, cuando se habla de América Latina y el Caribe, tú tienes que buscar lo que es el génesis, el origen de dicho mito, como una forma de tu entender por qué existen esos estereotipos, lo cual de una forma u otra dan la creencia o crean la imagen de una conducta hiposexualizada de la mujer de raza negra, pero también del hombre negro en el continente americano. Aquí es donde para tú entender el origen de esos mitos sexuales asociados a las personas de raza negra, pero también cada uno de los estereotipos sexuales asociados a la mujer de raza negra, hay que entender, tú quieras aceptarlo o no, el proceso de colonización del continente americano por España, por Inglaterra, por Francia, por Portugal. No cabe duda que si tú analizas lo que son las diferencias en cuanto a ese fenómeno que es normal, cuando se habla de la actividad humana, en cual el proceso de procreación o la sexualidad de las personas es un elemento que en términos reales no existe mucha diferencia. Pero cuando tú analizas el comportamiento social y sexual, cuando tú observas los diferentes estereotipos y aquellos mitos asociados a las personas de raza negra, no cabe duda que crea una dimensión diferente cuando se habla de la sexualidad y de la expresión de la sexualidad de las personas de raza negra.
Aquí es donde cuando se habla del proceso de colonización, para tú entender el origen de los diferentes estereotipos raciales asociados a las personas de raza negra, tú tienes que conocer los colonizadores, pero también la mentalidad, los sistemas de creencia, pero sobre todo la cultura de los colonizadores, la cual está asociada a cómo dichos colonizadores observaban lo que es la conducta sexual de los individuos. Nadie puede negar que cuando se hablan de los diferentes grupos étnicos, de las diferentes culturas en toda parte del mundo, cada una de esas culturas tienen una visualización y una forma diferente de ver la actividad sexual. Y cuando se habla de Europa, o mayormente cuando hablamos de España, no cabe duda que existe una diferencia en cuanto a la visualización, observación de lo que es la conducta sexual de los colonizadores en comparación a las manifestaciones sexuales de las personas que fueron los primeros esclavos que llegan al continente americano, que estaban amparados bajo las diferentes culturas africanas, producto de las diferencias que existen en los diferentes grupos étnicos tribales que llegan al Nuevo Mundo en condición de esclavos. Aquí es donde el choque cultural entre la cultura africana y la cultura europea entra en juego. Y no cabe duda, producto del proceso de colonización de las naciones del Nuevo Mundo, hay algo que hay que entender. Dicho proceso de colonización vino acompañado de un proceso de evangelización de las personas en el Nuevo Mundo. Y si ustedes suman esos dos conceptos, el concepto de colonización y el concepto de evangelización, eso le dice a ustedes que se iba a producir un choque cultural cuando se habla de la diversidad cultural y las diferencias en cuanto a la práctica religiosa, a las diferentes costumbres entre los pobladores europeos y los pobladores africanos. No cabe duda que el proceso de evangelización de las personas en el Nuevo Mundo fue un proceso forzoso, fue un proceso obligatorio. Pero hay algo que hay que aceptar. Cuando tú observas el comportamiento histórico de esa España como un comportamiento medieval, ¿quién estaba dando los primeros pasos cuando se habla del sistema feudal, de lo que alguna gente consideran un precapitalismo? Hay algo que hay que aceptar. Cuando se habla de esa España medieval, hay algo que hay que entender. Entre el rey y el papa no había mucha diferencia. Y usualmente la mayoría de los comportamientos de las personas que eran parte de cualquier tipo de reinado en España siempre estaban sujetos a las decisiones de la Iglesia Católica o de la Iglesia Cristiana. Aquí es donde para tú entender de dónde viene ese concepto, de esos estereotipos y esos mitos que están asociados a la sexualidad de las mujeres de raza negra, hay una serie de términos que tú tienes que comprender. El primero de ellos es el proceso de cristianización, el proceso de conversión, el proceso de demonización de las personas, pero también la observación y la crítica a las tradiciones paganas. Y si ustedes le suman a eso, que España durante el siglo XIV, el siglo XV, estaba en un proceso de reforma protestante, eso le dice a ustedes que hay una serie de elementos como la brujería, la Inquisición, pero también el sincretismo, son elementos que tú tienes que analizar para tú encontrar el génesis de esos estereotipos que están asociados a la sexualidad de la mujer de raza negra. Y no cabe duda que cuando ocurre ese choque cultural entre el comportamiento y la visualización de la sexualidad en una España medieval, controlada por la Iglesia Católica, controlada por el Papa, lo cual se rigen bajo cierto tipo de comportamiento, en la cual la supresión y la inhibición de la sexualidad
es un elemento que todos conocemos, porque no cabe duda. Cuando se habla del cristianismo, eso que la gente llama el primer elemento, en la cual la supresión de los actos sensuales y todo lo que está asociado a la sensualidad fue un elemento del pecado original que la Iglesia Católica trata de suprimir en todas las personas que siguen la doctrina del cristianismo. Pero cuando llega el proceso de la evangelización en las naciones del Nuevo Mundo, no cabe duda que la cristianización tuvo muchos problemas. Y cuando se habla de esa expresión libre de la sensualidad, de las diferentes manifestaciones culturales africanas, hay algo que hay que entender. Muchas de las personas con ideas cristianistas, muchas personas que crecen bajo el auspicio de la cristianidad española, ellos ven el comportamiento de los diferentes grupos étnicos culturales africanos simplemente como un tipo de comportamiento el cual está por encima de la norma. De aquí es donde viene ese mito y esos estereotipos sexuales, los cuales están asociados a las mujeres de raza negra. Y no cabe duda que cuando se habla del génesis de los estereotipos durante el proceso de la colonización, pero también el proceso de la evangelización de las personas en el Nuevo Mundo, cuando se habla de la realidad de la expresión libre de la sexualidad de la cultura africana, es un elemento que de una forma u otra trató de suprimirse cuando se habla del sistema esclavista, pero también durante el sistema colonial. Aquí es donde la conducta sexual de esa España medieval, una España puritana, en la cual la sexualidad era simplemente una sexualidad que estaba suprimida, y se topan con una cultura africana donde esa expresión de libertad sexual es un elemento que parte de esa cultura. Aquí es donde esas que la gente llama los diferentes tabúes sexuales que existían y todavía existe en la España en el siglo XVI, pero también España en este momento, crea un contraste entre una visión diferente sobre la sexualidad cuando se habla de los colonizadores en asociación con los colonizados, pero también con la población esclava. Aquí es donde yo siempre he creído que producto de esa falta de expresión sexual, de esa España medieval, de esa cultura puritana de muchos de los colonizadores, simplemente la actividad y la expresión sexual de la población africana fue vista desde una perspectiva diferente, donde la exageración fue el elemento principal. Hay algo que hay que entender. Cuando tú hablas de los diferentes mitos sobre la sexualidad de las personas de raza negra, hay algo que hay que analizar y es que las diferencias culturales y las diferencias en cuanto a la forma como cada cultura maneja la actividad sexual y la conducta asociada a ese mecanismo de procreación es sumamente importante porque da origen a esos mitos que todos conocemos en este momento, los cuales están asociados a las personas de raza negra. Pero no cabe duda que las diferencias culturales entre los conquistadores o los colonizadores y la población esclava o los conquistados es un elemento a considerar cuando tú analizas el origen de los mitos que están asociados a esa hiposexualidad que se le añade o se le asume a las personas de raza negra. Y no cabe duda también que frente a esos tabúes asociados a la sensualidad en una sociedad europea, en este momento nosotros observamos una serie de estereotipos que todavía son parte de la costumbre en muchas naciones post-esclavistas que de una forma u otra manejan lo que es el concepto colectivo de ese elemento de cristianidad que todavía de una forma u otra es parte de la mentalidad colectiva de muchas naciones post-esclavistas que de una forma u otra siguen la enseñanza cristiana. Y no cabe duda también
que hay otro elemento que hay que considerar. Cuando nosotros hablamos sobre los estereotipos sexuales asociados a la mujer de raza negra, otro elemento que hay que entender cuando se habla del proceso de colonización, pero también de evangelización de las personas del Nuevo Mundo, ya sea la población indígena, pero también la población esclava, y es la utilización de las mujeres negras como objetos sexuales durante el proceso de colonización por los varones europeos y muchas veces también por los dueños de esclavos. Vamos a ser francos, señores. Una cosa es ese ideal producto de la enseñanza cristiana y otro es la realidad sexual de las personas. Y cuando tú tienes en una proporción donde hay 80 hombres y 20 mujeres, no cabe duda que el 60% de esos hombres iban a utilizar a las mujeres de raza negra como objetos sexuales durante el proceso de colonización. Y no cabe duda también, producto de que la mayoría de los europeos dueños de esclavos eran varones, la mayoría de ellos simplemente vieron a las mujeres negras como un mecanismo de ellos llenar sus necesidades sexuales. Y no cabe duda que producto de esas necesidades sexuales se crea ese tipo de estereotipo de que las mujeres de raza negra solamente sirven para hacer el sexo. Pero hay algo que hay que entender. Cuando tú analizas el comportamiento y el génesis de muchos de los estereotipos, en lo cual es simplemente un tipo de narrativa, son expresiones populares, pero también son ideas que se asumen y muchas veces no coinciden con la realidad. Y si tú analizas el comportamiento y la respuesta de las mujeres blancas en la época de la colonización, no cabe duda que el comportamiento y el recelo o el celo de las mujeres de raza blanca, cuando se hablaba de las mujeres de raza negra, pero también de las mujeres mulatas, eso le dice a ustedes que ese mecanismo de esos estereotipos asociados a la mujer de raza negra simplemente se mantuvieron y fueron utilizados como un mecanismo para denigrar a la mujer de raza negra, la que siempre fue vista durante el sistema colonial y durante el sistema esclavista, pero también en la época postcolonial en todas las naciones de América Latina y el Caribe, simplemente como un objeto sexual. Y la mujer de raza blanca fue parte fundamental en la promoción de ese tipo de estereotipo, en la cual ellas asumían o decían que la mujer de raza negra solamente servía para tener sexo, o simplemente podía ser utilizada como un mecanismo de objeto sexual. Pero no cabe duda que cuando ustedes analizan el génesis de la mayoría de los estereotipos y de ese mito que está asociado sobre la sexualidad de la mujer de raza negra, nadie puede dudar que tiene su origen durante el sistema colonial, tiene su origen durante el sistema esclavista, pero mayormente es el producto del choque de dos culturas, en lo cual la sexualidad es vista de una forma diferente. Una cosa es una cultura europea puritana, que de una forma u otra prohíbe e inhibe la expresión de la sexualidad, en comparación a una cultura africana, la cual exhibe, deja libre y aprecia las diferentes formas de sexualidad de la mujer africana. Ese choque cultural y ese choque diferente de visión y aceptación de la sexualidad de las mujeres son elementos a considerar cuando nosotros analizamos el origen de esos mitos y esos estereotipos que están asociados a las mujeres de raza negra, pero también cuando hablamos de los hombres de raza negra. Pero hay otro elemento que hay que entender, y es que muchos de esos mitos de la mujer negra hay algo que de una forma u otra las mismas personas de raza negra en parte son responsables en este momento. Porque nosotros podemos culpar al sistema esclavista, al sistema colonial. Nosotros podemos culpar a la iglesia católica, a la iglesia cristiana, a esas creencias puritanas del Papa, lo cual denigra la sexualidad. Pero no cabe duda que en este momento uno de los mayores problemas
que tienen las mujeres de raza negra en perpetuar cada uno de esos estereotipos que están asociados a la mujer de raza negra. No es la iglesia, no es el papa, no son la idea cristiana de las personas que de una forma u otra pertenecen a ese tipo de religión. Es simplemente el producto de la explotación de la sexualidad de las mujeres negras. La mayoría de los videos musicales que nosotros vemos en la televisión, pero mayormente en las redes sociales y los canales de YouTube. Si tú observas lo que es la utilización de la sexualidad, la sensualidad de la mujer negra, el cuerpo de la mujer negra, los senos de la mujer negra, las nalgas de la mujer negra, los movimientos de la mujer negra, esos movimientos sensuales que nosotros vemos en muchos de esos canales de música. No importa el tipo de música que estemos hablando, ya sea hip hop, ya sea reggae, ya sea merengue, ya sea salsa, ya sea dembow, ya sea reggaetón. En cada uno de esos diferentes ritmos musicales que mucha gente asumen que tienen un origen o tienen una conexión con los diferentes grupos africanos, con los diferentes ritmos africanos, eso te dice a ti que en este momento la misma población afrodescendiente, mayormente la clase artística, está explotando la sexualidad de las mujeres negras como una forma de crear popularidad y llamar la atención cuando se habla de todos esos videos que nosotros vemos en las redes sociales, pero mayormente en los canales de YouTube. Eso te dice a ti que en este momento cuando se habla de esos estereotipos sexuales asociados a la mujer de raza negra, el mayor exponente y quien está perpetuando ese tipo de estereotipos no son las personas de raza blanca, no, son las personas de raza negra que están utilizando la sexualidad de la mujer negra simplemente para vender un producto, para vender un estilo de música, para vender, qué sé yo, las aspiraciones de fama de un artista, independientemente si ese artista es negro, blanco o amarillo. En pocas palabras, cuando ustedes analizan los diferentes videos de música, ustedes se dan cuenta que la sexualidad de la mujer negra está siendo explotada mayormente por exponentes que de una forma u otra se llaman negros o son descendientes de la comunidad afrodescendiente. Hay otro elemento que hay que entender, y es cuando nosotros hablamos del mito de la hiposexualidad de las mujeres negras, pero también del hombre negro. Sexualidad o estereotipos sexuales, los cuales pueden o no coincidir con la realidad sobre la forma como la mujer negra se siente al momento de tener cualquier tipo de relación marital con su pareja. Aquí es donde hay algo que hay que entender. Ese mito de la hiposexualidad de las mujeres negras mayormente existe en naciones occidentales. Ahora, la pregunta que ustedes harán es ¿por qué ese tipo de mito existe en las naciones occidentales? Porque vamos a ser francos, las naciones occidentales, uno quiere aceptarlo o no, existe un choque cultural, existe un choque de civilización entre Occidente y África. Y como dije anteriormente, cuando se habla de las manifestaciones sexuales de las mujeres africanas, ellas la expresan de una manera libre, de una manera abierta. Cuando ustedes observan cada una de esas danzas tradicionales africanas, ustedes notan que la sexualidad, los movimientos sexuales es parte de su cultura, es parte de la forma de expresión de cada tribu, donde la sexualidad es vista simplemente como un movimiento normal de todo ser humano. Por el contrario, cuando tú analizas cada una de las que son las manifestaciones culturales en cuanto a la danza de muchos de los ritmos occidentales, ustedes observan que esos movimientos, la sexualidad no existe. La sexualidad es suprimida. Aquí es donde ese choque de civilización, ese choque cultural entre la expresión libre de la sexualidad de las diferentes culturas africanas y esa forma de inhibición, pero también de supresión de la sexualidad. En cada una de esas culturas occidentales, eso trae como consecuencia que partiendo de la cultura que tú estás observando
el comportamiento libre de la sexualidad de las diferentes culturas africanas, tú puedes llegar a la conclusión de que los negros y las mujeres negras sufren de eso que alguna gente llaman un elemento de hiposexualidad. O sea que ellos muestran una tendencia exagerada hacia los movimientos sensuales, no entendiendo que ese es el comportamiento normal de muchas de las culturas africanas, donde la sexualidad de la mujer simplemente se manifiesta de una forma libre, porque no está reprimida por las diferentes creencias religiosas, la cual eran parte de ese sistema de creencias cuando se habla de la religiosidad de las diferentes culturas africanas, contraria a ese tipo de elementos de supresión de la sexualidad. Cuando se habla de las diferentes creencias religiosas, mayormente el catolicismo, el cristianismo, pero también el musulmán, cuando nosotros hablamos sobre las manifestaciones religiosas de esos dos tipos de civilizaciones. Por eso cuando tú observas o la gente asume que la mujer de raza negra tiene un comportamiento sexualizado, es porque simplemente lo están viendo desde una perspectiva puritana y de falta y supresión de lo que son las manifestaciones sexuales de todo ser humano. En pocas palabras, señores, cuando se habla de ese elemento de los diferentes estereotipos sexuales asociados a las mujeres de raza negra, todo va a depender de qué civilización estemos hablando, de qué cultura estemos hablando. Lo que para uno puede ser considerado como una conducta sexualizada, en la cual muchos asumen que se entra en la vulgaridad. Para otro grupo cultural, es la expresión normal de libertad, de expresión que tiene todo individuo, de expresar lo que son, lo que alguna gente llaman sus deseos o sus necesidades sexuales y están libres de expresarlo. Por el contrario, cuando tú analizas, por ejemplo, la sexualidad desde el punto de vista de una España medieval, puritana, la cual todavía está sometida a lo que son los elementos principales sobre la cristianización. Y ese elemento de evangelización, en lo cual la supresión y la inhibición de la sexualidad es el elemento número uno. Eso le he dicho a ustedes que los estereotipos, pero también muchos de esos mitos sexuales son simplemente el producto de esas diferencias culturales que existen entre la cultura occidental y la cultura africana. Señores, yo no le quito más tiempo. Realmente yo espero que este tipo de trabajo le haya servido de algo. Si realmente ustedes creen que fue así, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta, compartan este tipo de material, pero sobre todo hagan todos sus comentarios. De esa forma yo me doy cuenta cuál es el tipo de tópico que más le interesa a las personas que visitan este canal. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.